Cuando salimos del restaurante, ella tomó mi mano con fuerza, como si el toque fuera una disculpa silenciosa, como si los dedos entrelazados pudieran preparar mi pecho para lo que vendría. El vestido rojo todavía brillaba bajo la farola sobre la acera húmeda, el lápiz labial impecable, la sonrisa un poco torcida. Yo también sonreí. Se detuvo, se volvió hacia mí con los ojos ligeramente llorosos y dijo lo que nunca olvidaré: cariño, necesito confesarte algo. Mi corazón se congeló. En el segundo siguiente, la palabra traición flotaba en el aire como un veneno a punto de caer. Y cayó. Cada sílaba que salía de su boca devoraba mis entrañas como ácido. El mundo se detuvo. El auto, el ruido de la ciudad, el camarero todavía mirándonos desde la puerta del restaurante, todo quedó en silencio. Ella me traicionó. No una, ni dos, sino varias veces. Y allí, frente a mí, con la frialdad practicada de quien ya sabe exactamente qué decir, intentó convencerme de que lo que había hecho era necesario, que había amor, pero faltaba algo. ¿Qué era el tiempo, el aburrimiento, la rutina, los culpables? Que necesitaba vivir. Y eso no cambió lo que sentía por mí. El cinismo casi me hizo reír. Pero mi cara no reaccionó. Era como si estuviera anestesiado. Solo mis ojos gritaron. Me quedé allí, quieto, escuchando, absorbiendo cada gota de la mentira. No lloré. No en ese momento. Algo dentro de mí se rompió tan silenciosamente que hasta el día de hoy no pude oír el chasquido. La confesión no estuvo acompañada de arrepentimiento. Fue más una formalidad. Quería, de alguna manera retorcida, ser honesta después de la mentira. Un último intento de salvar lo que, en su opinión, aún podía salvarse. Pero todo lo que vi fue un campo en llamas. Y dentro de mí, en ese silencio, preparé mi venganza. Porque la traición no me destruyó. Ella me despertó. Me iluminó. Me devolvió algo que había estado dormido durante mucho tiempo, mi dignidad. Durante días reviví esa noche. Vi el vestido rojo, el camarero, su reflejo en la ventanilla del auto, el beso seco que intentó darme antes de entrar a la casa, como si no acabara de destruir todo lo que habíamos construido. Y en los días siguientes vi que su rutina volvía a la normalidad. Vi sonrisas. Vi conexiones ocultas. Vi disfraces pobres y excusas repetidas. Pero no dije nada. Fingí digerirlo. ¿Qué aceptó? ¿Qué estaba procesando? Y fue en ese silencio que construí mi venganza, pieza a pieza, gesto a gesto. Ella no tenía idea de que, mientras me sonreía falsamente en el desayuno, yo estaba articulando el momento exacto en el que derribaría todo. Y no sería con gritos, no sería con lágrimas, no sería con escándalo. Sería elegante. Con mando. Con precisión quirúrgica. Le dejé creer que todo estaba bien. Yo era cariñoso. Hice planes. Propuse viajes. La cortejé de nuevo. Era un nuevo yo. El marido perfecto. El hombre renovado. Y ella creyó. Porque es fácil engañar a quienes creen que tienen el control. Reservé una cena especial. Invité a toda su familia. Hermanos, padres, primos, sobrinos. Todos aquellos que nos vieron como una pareja modelo. Reservé una habitación entera solo para nosotros. Elegí el restaurante más elegante de la ciudad. Preparé un vídeo. Un discurso. Una banda sonora. Compré un anillo nuevo. Organicé todo con la paciencia de quien saborea cada detalle del último acto. Sus expectativas crecieron minuto a minuto. Me va a pedir que me case con él otra vez, les dijo a sus amigas. Después de todo, él todavía me ama. Ella realmente creía que había ganado. Que su confesión se había convertido en un punto de inflexión. Que su error había sido perdonado. Y alimenté esa creencia con todo lo que tenía. Esa noche, cuando todos estaban instalados, me levanté con el micrófono en la mano. Ella me miró con un brillo en los ojos. Estaba sentada a mi lado, con un vestido aún más provocativo y su sonrisa aún más amplia.
Empecé a hablar de amor, de tiempo, de perdón, de reconstrucción. Hablé de las dificultades de la vida en pareja, de cuántas parejas se pierden en el camino. Y todos sacudieron la cabeza, emocionados. Vi lágrimas de algunas tías, sonrisas de amigos. Ella apretó mi mano con fuerza, emocionada. Y entonces, el camarero apagó las luces. En la pantalla apareció el vídeo. Ella se rió, pensando que era nuestra retrospectiva. Pero lo que vino fue muy diferente. Fueron sus mensajes con su amante. Las fotos. Los audios. Las risas. Las frases que me quitaron el sueño. Él, no le digas, él, ni sospecha, él, fue la mejor noche de mi vida. Con cada imagen, los rostros circundantes se transformaban. La de ella, pálida. La respiración se aceleró. Su mano soltó la mía. Sus ojos empezaron a lagrimear, pero ya no hubo tiempo para las lágrimas. Seguí de pie, inmóvil, mirando a todos. Nadie dijo una palabra. Y cuando terminó el video, respiré hondo y concluí, ese era su secreto. Y es por eso que hoy me despido de este matrimonio, no con dolor, sino con libertad. Los aplausos no llegaron. Tampoco fue el caso. El silencio fue suficiente. Dejó la mesa sin mirar atrás. Padres, sorprendidos. Los hermanos, con la mirada fija en el plato. Y yo, simplemente me senté, pedí mi vino y cené en paz. Esa noche lo perdió todo. No solo el marido. Perdió su máscara, perdió su respeto, perdió su narrativa. Y lo que nadie sabía todavía era que esa cena era solo el comienzo. Lo que vino después haría que cada palabra que dijera pareciera aún más ridícula. Porque hay traiciones que duelen, pero hay venganzas que curan. Y esa noche comenzó mi curación. Pero lo que ella no imaginó, lo que nadie jamás imaginaría, es lo que yo preparé para el día siguiente. Y ahí es cuando todo da un giro. Que todo cambie. Porque el dolor de la traición tiene capas que nadie ve, hasta que alguien decide mostrarlas todas. Uno por uno. Y tal vez, solo tal vez, descubra que perdió mucho más de lo que pensaba, y que el final no es el que imaginaba. Después de todo, ¿qué le sucede a alguien que destruye un hogar, pensando que la otra persona lo perdonará? ¿Realmente quiere saberlo? Así que espere hasta descubrir que se anunció realmente esa noche. Porque el verdadero shock aún está por llegar. Bienvenidos al canal donde se escuchan verdades dolorosas. Aquí no apoyamos nunca ningún tipo de traición. Todas las historias son ficticias, pero reflejan realidades que destruyen hogares, corazones y vidas. Nuestro objetivo es claro, demostrar que cada elección tiene consecuencias, y que hacer trampa nunca vale la pena. Prepararse. Lo que escucharás ahora es intenso, realista, e impactante. Buena historia. A los ojos de quienes observaban desde fuera, Daniel y Elena eran el retrato de una pareja admirable. Los dos se conocieron siendo muy jóvenes, cuando la vida apenas empezaba a tomar seriedad y el amor aparecía con esa frescura de las infinitas promesas. Él, arquitecto minucioso y apasionado de las formas, tenía la costumbre de ver la poesía incluso en el hormigón. Ella, profesora de literatura, hablaba con la mirada mientras leía en voz alta poemas que nadie más parecía escuchar con tanta atención. La conexión entre ellos no fue inmediata como en los romances impulsivos, sino que creció silenciosamente, regada por el respeto mutuo, pequeñas admiraciones y un compromiso tranquilo, como una casa construida poco a poco, ladrillo a ladrillo. Vivían en una casa grande, rodeada por un jardín que Elena se empeñaba en mantener floreciente y que Daniel había diseñado con orgullo hasta el más mínimo detalle. Cada rincón de esa casa parecía contener parte de su historia y, durante mucho tiempo, todo allí parecía demasiado sólido para derrumbarse. Durante los primeros años de matrimonio, Elena se dedicó casi exclusivamente a la casa y a la enseñanza. Daniel, por su parte, se sumergió cada vez más en proyectos, siempre con plazos cortos y clientes exigentes. Pero aún así, incluso en medio del cansancio y las rutinas, encontraron tiempo el uno para el otro. Tenían sus rituales, desayuno en el porche los domingos, noches de cine con vino barato entre semana, besos de buenas noches que, aunque eran apresurados, nunca dejaban de ocurrir.
Eran pequeños detalles, pero para ellos apoyaban el sentimiento. Con el paso de los años, los gestos se hicieron más automáticos, las palabras menos frecuentes, pero aún quedaba un pacto tácito de permanencia. Ninguno de los dos parecía dispuesto a romper ese vínculo que, aunque desgastado en partes, aún se mantenía gracias a todo lo que habían construido juntos. El trabajo de Daniel había comenzado a exigirle más a medida que ganaba renombre en su campo. Diseñó casas lujosas para clientes que querían no solo casas, sino símbolos de estatus. Pasaba días enteros en reuniones, viajando para visitar obras en otras ciudades, y cuando llegaba a casa, su mirada cansada revelaba que algo dentro de él también se estaba acabando. Elena notó su ausencia, no solo física, sino emocional. A veces lo llamé 3 veces para cenar hasta que apagó la computadora. Otras veces, pasaba todo el fin de semana encerrado en la oficina montando modelos y revisando planos. Pero ella no cobró. A lo largo del matrimonio había aprendido a aceptar ciertas fases. Prefería creer que era solo eso, una fase. Continuó cuidando la casa, las plantas, los alumnos y su marido con la misma delicadeza silenciosa. Ella nunca dejó de preparar sus platos favoritos en ocasiones especiales, ni de dejar notas cariñosas en las mañanas que él se marchaba antes de despertar. Elena había dejado de impartir clases presenciales cuando la escuela donde trabajaba optó por un nuevo modelo de enseñanza, pero siguió impartiendo cursos gratuitos y talleres de escritura creativa para adultos en una biblioteca local. Me gustaba escuchar historias de otros, alentando sueños olvidados. Allí se sintió útil de otra manera. Era admirada por personas que apenas la conocían y quizás por eso sentía una nostalgia constante por algo que no podía nombrar. A veces caminaba sola por las calles del barrio con un libro bajo el brazo, como buscando algo en rostros desconocidos. Extrañaba hablar de sentimientos, que me escucharan sin prisas, sonreír por nuevos motivos. Pero nunca se sintió con derecho a quejarse. Después de todo, su vida no fue mala. Tenía salud, una casa hermosa, un esposo trabajador y una rutina predecible. La gente que la rodeaba la envidiaba en silencio, y eso era suficiente para acallar cualquier angustia que de vez en cuando surgía en lo más profundo de su pecho. En sus aniversarios de boda, todavía intercambiaban regalos. Sencillo, simbólico. Daniel solía escribir tarjetas con mensajes que parecían sacados de películas antiguas. Elena los guardaba en una caja al fondo del armario, junto con algunas fotografías antiguas y una carta que él le había entregado el día de su propuesta de matrimonio. En el fondo, era demasiado romántica para aceptar que el amor envejece. Creía que todo podía revivir si había voluntad. Creía en nuevos comienzos. Por eso nunca pensó en darse por vencido. Prefería echarle la culpa al clima, al cansancio, al mundo moderno. Todo menos ellos. El último viaje que hicieron juntos fue a una posada en la montaña, un fin de semana frío. Daniel pasó gran parte de su tiempo hablando por teléfono, resolviendo un problema con el equipo de la constructora, mientras Elena caminaba por los alrededores con una manta sobre los hombros y la mirada perdida en las montañas. Durmieron abrazados las 2 noches, pero intercambiaron pocas palabras. Cuando regresaron a casa, recibió una propuesta para ampliar la empresa y las cenas se volvieron aún más tranquilas. Aún así, propuso una cena especial. Solo nosotros dos, como al principio. Él aceptó de inmediato, lo que la sorprendió. Pasó toda la semana planeando los detalles, la reserva en el restaurante que le gustaba, el vestido que usaría, la música que pondría en el auto. Quería verlo sonreír. Quería, una vez más, sentirse elegida. Daniel, en cambio, vivió esa semana de forma extraña. Notó en sí mismo un cansancio que iba más allá de lo físico. Un cansancio emocional, como si estuvieras en un matrimonio donde los roles estaban tan bien definidos que ya no cabía la improvisación. Sabía que Elena merecía algo más que su constante ausencia, pero no sabía cómo volver a ser el hombre que necesitaba. A veces la veía leer en silencio en el porche y pensaba en cómo había cambiado la vida. La extrañaba, pero no sabía cómo acercarse sin parecer forzado. Por tanto, aceptó la cena sin dudarlo. Quizás este era el momento de reavivar algo. El restaurante era hermoso, iluminado por velas y cortinas de luz que bailaban con el viento.
Elena sonrió cuando lo vio esperando en la mesa, vestido pulcramente, con un traje que rara vez usaba. El camarero trajo su vino favorito y, durante unos minutos, fue como si nada hubiera cambiado. Se rieron de viejas historias, comentaron sobre conocidos mutuos, hablaron sobre los planes de su sobrina de casarse pronto. Ella parecía feliz, y él fingía estar bien. Pero había algo en los ojos de Daniel que ni siquiera la suave luz podía disimular. Una distancia sutil, una vacilación calculada entre palabras. Elena, sin embargo, se ciñó a los gestos. Al vino, al postre que pidió sin que ella necesitara recordarlo. El beso en la frente al salir del restaurante. A la vuelta hablaron de películas, libros y de la idea de volver a viajar. Ella parecía emocionada y él respondió con una media sonrisa. Se detuvieron frente a la casa y allí, bajo la farola y con el auto aún en marcha, ella le tomó la mano. La noche fue perfecta. El paisaje también. Fue entonces que, con los ojos fijos en los de él, respiró hondo y dijo, «Cariño, necesito confesarte algo». Pero ahí, en ese momento, el tiempo se detuvo, y lo que vino después, lo cambiaría todo. El silencio entre ambos tras la sentencia de Elena no duró más que unos pocos segundos, pero en ese tenue intervalo, algo dentro de Daniel se reconfiguró. El mundo que conocía, el que había construido con tanto cuidado, estaba empezando a resquebrajarse en lugares que ni siquiera sabía que existían. Su mano todavía sostenía la suya, como si intentara detener su inminente caída, pero sus ojos ya no tenían el mismo brillo. Había un peso en ellos. Una petición de perdón anticipada, y algo más difícil de descifrar, quizás miedo, quizás vergüenza. Él no respondió de inmediato. Él se limitó a sentir, en un gesto que podía significar cualquier cosa, y ella lo tomó como un permiso. El camino a casa fue tranquilo, los faros iluminaban un asfalto que ya parecía más lejano, como si perteneciera a otra realidad. Entraron sin decir una palabra. Elena subió al dormitorio, se quitó los pendientes con movimientos lentos y Daniel permaneció en la habitación, contemplando el reflejo de su propia imagen en el cristal de la ventana. Durante la noche no llegó el sueño. El cuerpo de Elena descansaba al otro lado de la cama, de espaldas, y Daniel escuchó el sonido de su respiración como si cada suspiro le devolviera el recuerdo de esa frase. Esa confesión incompleta, interrumpida por un momento de vacilación y seguido de un «será mejor que hablemos mañana». Pero él ya lo sabía. Quizás no los detalles, quizás no el alcance, pero él lo sabía. Hay sensaciones que no requieren confirmación. Lo que alguna vez fue una breve sospecha, un pensamiento incómodo que reprimió antes de que se hiciera realidad, ahora era una presencia concreta en la habitación. El tacto había cambiado, el beso había perdido temperatura. Pequeños cambios que quería ignorar, que disfrazaba con el ajetreo de la vida cotidiana, ahora alineados como piezas de un cruel rompecabezas. Durante el desayuno, Elena evitaba su mirada, comentaba el tiempo, una actividad en la biblioteca, como si pudiera volver a la normalidad con pequeños pasos. Daniel respondió con la misma frialdad pasiva, pero por dentro su estómago se revolvía con cada cucharada del insípido yogur que tragaba solo para mantener la rutina. Durante el día intentó trabajar, pero las líneas de las plantas se confundieron. Su concentración se perdió, sonó el teléfono y lo dejó sonar. Salía a caminar, regresaba, encendía la computadora, la apagaba. Por la noche, la cena siguió el mismo guión, palabras neutras, sonrisas tímidas y silencios a gritos. Y así transcurrieron los días siguientes. Una sucesión de gestos mecánicos, como si ambos esperaran el momento adecuado para abrir la herida por completo. La semana siguiente, Elena llegó más tarde de lo habitual. Dijo que había estado hablando con un amigo del club de lectura. Daniel fingió no notar el maquillaje más pronunciado, el perfume diferente, la sonrisa avergonzada cuando la esperaba en la habitación. Ya había empezado a recoger los pedazos, pero ahora los miraba más de cerca. Su celular siempre boca abajo sobre la mesa, la frecuencia con la que revisaba sus mensajes, sus largas duchas y sus respuestas evasivas. No era un hombre paranoico, nunca lo había sido. Confiaba en la gente, especialmente en ella. Pero ahora, cada gesto tenía demasiado peso como para ignorarlo. No dije nada. No me enfrenté. Quería oírlo de su boca. Necesitaba eso.
Hasta que ella misma organizó una conversación. Un domingo soleado, mientras él cuidaba las plantas del jardín, Elena se le acercó con un manjar que pareció disculparse antes incluso de abrir la boca. Dijo que necesitaba decir algo. Algo que, según ella, la consumía desde hacía meses. Daniel se sentó en el banco de madera, se secó las manos con el paño y la miró con la calma de quien ya sabía que el suelo estaba a punto de ceder. Era un viejo conocido. Ella dudó durante largos segundos. Dijo que no quería lastimarlo, que nunca imaginó que llegaría a esto. Que todo sucedió inesperadamente, que no lo planeaste, que no buscaste. Que la vida a veces empuja a la gente a lugares extraños. Daniel escuchó en silencio, con la respiración contenida y la mirada fija en algún punto detrás de ella. Y luego vino. Las palabras exactas. Ella había conocido a alguien. Fue reciente, no muy grave, pero pasó. Un intercambio de mensajes que evolucionó, un encuentro, luego otro, luego lo inevitable. Fue solo una vez, dijo, pero sus ojos mintieron. O tal vez realmente creían que una sola vez era menos grave. Que reducir el número podría disminuir el impacto. Habló de la confusión, de la carencia, de cómo la rutina se los tragaba. Dijo que no quería perder lo que tenían, que todavía lo amaba, pero que se había perdido a sí mismo por un momento. Que ella lo sentía. Eso no sabía cómo solucionarlo. Daniel no se levantó. No gritó. No lloró. Solo dije que necesitaba tiempo. Regresó al jardín y continuó regando las plantas. Mientras el agua caía sobre las hojas, sintió que sus emociones se mezclaban, ira, tristeza, incredulidad. Pero había algo más, una frialdad emergente. Una parte de él que despertó después de estar mucho tiempo dormido. Una parte que no solo quería entender, sino hacer entender a la gente. Durante los días siguientes, se volvió emocionalmente retraído. Mantuvo el tono, los gestos, la rutina. Pero en su interior empezó a surgir un plan. No sería una venganza cualquiera. No habría gritos ni portazos. Habría que esperar. Calcular. Y cuando llegara el momento, sabría exactamente qué hacer. Elena, en cambio, sintió el peso de su silencio como un castigo constante. Intenté entablar una conversación, cocinar mis platos favoritos, retomar pequeños gestos, pero todo parecía chocar contra una pared invisible. El hombre tranquilo y dedicado con quien había compartido los últimos años ahora parecía una sombra de sí mismo. No fue ira explícita, sino un tipo de indiferencia que duele más que cualquier ofensa. Cuando le propuso cenar unas semanas más tarde, Elena lo vio como una señal de esperanza. La invitación llegó acompañada de una sonrisa suave, casi ensayada. Dijo que quería hablar, empezar de nuevo. Que me lo perdí. Que tal vez todavía había una oportunidad para ambos. Ella aceptó con ojos llorosos, sin saber que esta cena no sería un nuevo comienzo, sino el principio del fin. Daniel se encargó de todos los detalles. Reservaste la habitación más elegante de un conocido restaurante. Invitó a amigos cercanos, a su familia, a sus padres, a sus hermanos y a sus primos. Les pidió que no revelaran nada, solo dijo que quería hacer algo especial para Elena. Eligió un anillo nuevo. Escribió un discurso. Imágenes preparadas. Mientras tanto, ella escogía su vestido, su perfume, soñaba con la posibilidad de renovar sus votos, con un nuevo capítulo. Pensé que el dolor había desaparecido. Ese amor fue suficiente para reconstruir. Pero Daniel no estaba planeando un nuevo comienzo. Había diseñado, con todo detalle, el momento en el que le devolvería todo lo que había recibido, con intereses. Y ahora, con la sala preparada, los invitados sentados y la anticipación flotando en el aire, sonrió. Creí que estaba a punto de vivir una noche memorable. Pero ni en sus peores pensamientos imaginó lo que estaba por revelarse. Porque hasta ese momento pensó que la traición había quedado entre ellos. Que las palabras dichas en el jardín habían sido enterradas. No sabía que nadie había escuchado más de lo debido. Y no tenía idea de que todo eso, cada gesto, cada sonrisa suya en las últimas semanas, era parte de algo mucho más grande. Algo que cambiaría por completo el rumbo de sus vidas. Algo que,
Por fin, estaba a punto de comenzar. La música ambiental creó una atmósfera suave y elegante en el salón de baile privado mientras los invitados bebían el vino elegido por Daniel y esperaban ansiosamente lo que él había prometido que sería un anuncio especial. Elena, radiante, lució un vestido azul oscuro que resaltaba sus esbeltos hombros y su cuello delicadamente perfumado. Sus ojos buscaron los de él expectantes y él mantuvo con calma la postura serena de alguien que domina cada segundo del espectáculo. Era imposible sospechar que, detrás de la dulce sonrisa y la voz tranquila con la que saludó a su familia, había un huracán meticulosamente contenido, listo para ser liberado con precisión quirúrgica. Había ensayado mentalmente cada gesto, cada palabra. El momento estaba por comenzar. Daniel se puso de pie, sosteniendo su copa de vino con tanta fuerza como había sostenido cada una de las decisiones que había tomado durante las últimas semanas. El salón quedó en silencio casi al instante, las miradas se volvieron hacia él con la típica expectativa de anuncios de celebración. Caminó hasta el pequeño escenario improvisado con la seguridad de quien se presenta ante un jurado que desconoce por completo el contenido de su denuncia. Elena sonrió tocando el anillo que él había dejado discretamente sobre la servilleta. Creía, con toda seguridad, que estaba a punto de vivir un pedido definitivo de perdón, tal vez una reconciliación pública, una reafirmación de amor. Pero cuando cogió el micrófono y dejó escapar un suspiro contenido, un malestar casi imperceptible recorrió su cuerpo. No podía decir por qué, pero algo en su postura hizo que se le helara la columna. Daniel empezó a hablar de encuentros, de la casualidad que une a dos personas y transforma sus vidas con una simple mirada. Habló de los años de matrimonio, de logros, de sueños compartidos y de dificultades afrontadas. Mencionó la importancia de construir una vida juntos y lo raro que es encontrar a alguien dispuesto a quedarse, incluso en días nublados. Los invitados sonrieron, asintieron con la cabeza y algunos incluso se emocionaron. Elena sintió que el corazón se le aceleraba, que se le humedecían los ojos y que se le oprimía el pecho. Estaba convencida de que él la había perdonado, que aquel discurso era un regalo, una declaración. Pero entonces algo cambió en su tono. La voz se mantuvo firme, pero las palabras empezaron a tomar otra temperatura. Daniel empezó a hablar de elecciones, de caminos que se cruzan con otros en momentos de duda. Dijo que a veces los errores no nacen del mal, sino de la debilidad. Ese arrepentimiento no siempre es suficiente. Y luego, lentamente, sus ojos se encontraron con los de ella. La sala quedó sumida en un silencio denso y pesado. En la pantalla detrás de él, que hasta entonces había estado apagada, apareció de repente una imagen. Un intercambio de mensajes proyectados en letras grandes. Elena instintivamente volvió la cara hacia lo que apareció. Reconoció los textos mismos. Los emojis. Las palabras que nunca imaginaste serían reveladas. Un murmullo comenzó a formarse entre los invitados y su corazón se aceleró como si quisiera escaparse de su pecho. Intentó levantarse, pero Daniel levantó sutilmente la mano y le pidió que esperara. Las imágenes continuaron. Impresiones de conversaciones con nombre y hora. Fotos. Audios cortos que resonaron por la habitación como puñaladas. Una risa de ella. Nunca lo sabrá. Es solo una vez. Solo necesito sentir que todavía me quieren. La reacción de los presentes fue una mezcla de incredulidad y vergüenza. Los padres de Elena tenían los ojos bien abiertos, su hermana se tapaba la boca con la mano, sus primas intercambiaban miradas inquietas. Estaba paralizada. Cada segundo era una tortura, cada nueva revelación profundizaba el suelo bajo sus pies. Daniel permaneció de pie, imperturbable. Dijo que durante mucho tiempo se había preguntado si debía seguir adelante, silenciar el dolor y preservar la imagen de la familia. Pero concluyó que el silencio sería tolerar la mentira. Y esa noche, más que de traición, fue de verdad. Demostrar que quienes sufren necesitan, al menos una vez, afrontar sus propias heridas expuestas. Dijo que amaba a Elena, o que la amaba, pero que no podía seguir fingiendo. Y luego, con la misma calma con la que empezó, anunció el final. Afirmó que a partir de esa noche ya no serían pareja. Y esperaba que ella aprovechara el aplauso silencioso que siempre había recibido a lo largo de su vida para volver a ponerse de pie, sola. La humillación fue completa. Se puso de pie,
tambaleándose, tratando de explicarse, buscando palabras que no le salían. Ella dijo que no era lo que parecía, que él no entendía, que estaba confundida. Pero ya nadie la escuchaba. Las miradas de antes, llenas de admiración, ahora evitaban las de ella. Y fue entonces que, con voz temblorosa y ojos ardientes, le preguntó por qué lo hacía de esa manera. Y Daniel, todavía delante de todos, sonrió por primera vez. Una sonrisa sutil, firme, casi gentil. Dijo que había algo que nadie sabía. Algo que justificó cada segundo de aquella noche. Y si pensaba que esa era la parte más dolorosa, todavía no entendía lo que se avecinaba. Dijo que no lo hizo por ira, sino por justicia. Que lo que estaba a punto de revelar cambiaría no solo la forma en que todos la veían, sino también el lugar que ella misma ocupaba en su historia. Y eso fue solo el comienzo. Elena permaneció inmóvil. Quería gritar, pero no tenía fuerzas. Su pecho palpitaba y su rostro ardía. La sala, que alguna vez fue escenario de una celebración, ahora era un tribunal. Y ella, sin darse cuenta, estuvo a punto de ser juzgada por algo que ni siquiera sabía que había sido descubierto. El secreto, el verdadero, aún estaba oculto. Pero el silencio de Daniel lo decía todo, él lo sabía. Él sabía más de lo que ella imaginaba. Sabía cosas que podrían derribarla para siempre. Y en medio de todo eso, mientras él salía del escenario y los invitados comenzaban a murmurar más audiblemente, se dio cuenta. La cena no fue sobre amor. Se trataba de revelar. Pero no todo. Aún no. Porque el golpe final, todavía estaba reservado. Y definitivamente sería el más devastador. Los últimos invitados empezaron a marcharse en silencio, desviando la mirada al pasar junto a Elena, como si su vergüenza fuera contagiosa. Las luces de la habitación ya habían sido apagadas parcialmente, dejando solo los suaves haces que cortaban el ambiente con una melancolía casi cinematográfica. El camarero recogió las copas de vino que aún estaban medio llenas, mientras Daniel permanecía de pie junto a la puerta, observando todo con una calma que rayaba en la crueldad. Elena no se movió. Continuó sentada en la mesa, con las manos en el regazo, la mirada fija en la nada, como si intentara absorber todo lo que acababa de suceder sin dejar que el dolor se desbordara. No pude. La habían arrancado de la realidad misma con elegante brutalidad. E incluso ahora, después de la humillación pública, lo que más la atormentaba era su tono apagado. La ausencia de gritos, de enfrentamientos. La frialdad con la que se había despedido, no con odio, sino con lucidez. La destruyó por dentro de una manera que no podía traducir. Cuando la habitación estuvo completamente vacía, Daniel se acercó a la mesa y colocó una pequeña llave en la servilleta que aún permanecía junto a su plato. La mirada de Elena se encontró con la suya por primera vez en horas. Intentó decir algo, pero le temblaron los labios. Respiró hondo antes de hablar. Dijo que la llave era de la maleta que había dejado en la habitación de invitados, donde había dormido los últimos días. Me iba esa noche. Y que no necesitaba que ella dijera nada. No más. Todo lo que necesitaba oír, ya lo había oído. Pero aún quedaba una última cosa. Un tema pendiente. Y esta asignatura pendiente, según él, era la razón por la que no podría dormir durante las próximas semanas. Elena lo siguió con la mirada, pero no le impidió marchar. Sabía que no tenía sentido. Daniel no era el tipo de persona que se echaba atrás una vez que había tomado una decisión. Y en ese momento, más que nada, quería saber lo que él sabía. ¿Cuál era el tema pendiente que había dejado en el aire? Porque el miedo que sentí no procedía de lo que se había revelado esa noche, sino de lo que estaba por venir. Horas más tarde, Elena deambulaba por la casa como un alma errante. El maquillaje corrido, el vestido fuera de lugar, los zapatos abandonados en medio de la habitación. Se sentía extraña en su propio cuerpo. En tu propia casa. Cada rincón de la casa se sentía cargado de juicio. Las paredes, silenciosas, parecían hacer eco de cada una de las frases pronunciadas por Daniel. En la habitación, sobre la cama, estaba la maleta que había mencionado. Y al lado, una carta. Escrito a mano, con su letra inconfundible.
Ella dudó antes de abrirla. Sintió que el papel ardía entre sus dedos incluso antes de leer la primera línea. Cuando finalmente reunió el coraje, el contenido no era extenso, pero cada palabra tenía el peso de una oración. Dijo que no quería destruir su vida, pero que ya no podía proteger a alguien que decidió lastimarlo con tanta frialdad. Dijo que no se trata de venganza, sino de justicia. Y que, en los próximos días, entendería exactamente a qué se refería. Al día siguiente, Elena se despertó con el teléfono sonando insistentemente. Era su hermana, que había ido a la casa de su madre y encontró a todos hablando sobre el vídeo de la cena. Dijo que todo era un desastre, que los padres no entendían lo que estaba pasando, que habían recibido mensajes de conocidos, comentarios en grupos familiares. Alguien había filtrado el vídeo. Alguien lo filmó, lo publicó y, en cuestión de horas, la historia se estaba extendiendo por los círculos sociales como la pólvora. Elena intentó justificarse, intentó controlar la situación, pero le temblaba demasiado la voz. Colgó y se quedó en la cocina, con el teléfono todavía en la mano. Mi cabeza daba vueltas, mi estómago daba vueltas. Se sentía como un animal acorralado. Entonces sonó el timbre. Era alguacil. Le entregó un sobre cerrado con la tranquilidad de quien repite ese gesto decenas de veces al día. Una solicitud de divorcio. Elena no lloró. Se quedó allí parada, mirando el papel con la sensación de que este era el último clavo en el ataúd de todo lo que había construido. Pero había algo extraño en el documento. No fue solo el divorcio. Era la forma en que había sido archivado, los anexos, los términos. Uno de ellos llamó su atención. Se trataba de una cláusula adicional que trataba de la exclusión testamentaria de la parte conyugal, por abuso grave de confianza. Y fue entonces cuando comprendió. Daniel había cambiado el testamento. Había excluido cualquier beneficio de ello. Más que eso, se había propuesto registrar públicamente la causa. Sintió que sus piernas cedían y tuvo que apoyarse en el mostrador. No fue solo el fin de un matrimonio. Fue el comienzo de una exposición mucho más dolorosa. Ese mismo día, Elena recibió un mensaje de un número desconocido. Solo un enlace, seguido de la frase, será mejor que lo veas antes de que los demás lo vean. Cuando hizo clic, el video comenzó con Daniel frente a una cámara, en un ambiente sobrio. Dijo que necesitaba contar una historia. Y contó. Lo contó todo. Sobre el matrimonio, sobre el amor que sentía, sobre la traición. Sobre cómo descubrió todo. Y, al final, habló del anuncio que había hecho en la cena. Pero dijo que, incluso después de todo eso, todavía había algo que nadie sabía. Que había llegado el momento de revelar el verdadero motivo de aquella noche. Y luego contó el secreto. El video pasó a una grabación realizada en la oficina de su abogado. Daniel, junto al profesional, leyó un extracto del Nuevo Testamento. En él explicaba que, semanas antes de la cena, había recibido una propuesta de un promotor internacional para comprar el proyecto que había desarrollado a lo largo de los años. Un concepto urbano que podría generar millones. La venta se cerró, de forma silenciosa, y el importe recibido se transfirió íntegramente a una fundación de apoyo a mujeres víctimas de violencia emocional, creada a nombre de la madre de Daniel, que había sufrido la infidelidad de su padre durante toda su vida. Dijo que prefería transformar su dolor en algo útil, en algo que tuviera un propósito. Y que, al sacar a Elena de todo, le dejó la posibilidad de reconstruirse. Elena se sentó en el sofá, sin fuerzas. Sus palabras dolieron más que cualquier grito. No sabía qué le dolía más, haber sido expuesta, abandonada o haber descubierto que el hombre al que traicionó, al que se sentía manipulado, había ideado una justicia tan refinada. Daniel no solo quería dejarla. Quería dejarla con la conciencia tranquila y su dignidad intacta. A tu manera. La había liberado, pero con un precio. Un precio muy alto. Y supo, en ese momento, que nunca podría revertir eso. El respeto que perdió. Apoyo familiar. El amor de un hombre que optó por vengarse no con la destrucción, sino con la verdad y el silencio. Esa noche, mientras la casa permanecía en silencio, Elena releyó la carta que él había dejado. Al final,
había una sola frase que ella no había notado antes. El amor, cuando muere, no pide venganza, solo justicia. Y paz. Y allí, sola, con las luces apagadas y el corazón destrozado, entendió lo que quería decir. La traición que cometió no solo le quitó a su marido. Le quitó el espejo donde podía ver quién era. Y ahora, lo único que le quedaba era enfrentarse al verdadero reflejo, el de una mujer que destruyó todo por tan poco. El vídeo siguió circulando. Pero para Daniel, la historia había terminado. Estaba en otra ciudad, alojado en un discreto chalet, siguiendo los pasos de un viejo viaje. Solo, sí. Pero en paz. Ya no llevaba ira. Ya no sentí dolor. Solo había un vacío sereno, como el de alguien que finalmente hubiera terminado un proyecto que tardó años en completarse. Porque, al final, su venganza nunca fue el escándalo. Estaba dándole a la verdad el espacio que merecía. Y deja que cada consecuencia siga su propio curso. Sin prisas. Sin retorno. El impacto del vídeo fue mucho más allá de lo que cualquiera podría haber predicho. En cuestión de horas, la grabación de Daniel se volvió viral en las redes sociales, grupos de colegas y comunidades enteras donde había trabajado profesionalmente a lo largo de los años. No fue un ataque directo a la imagen de Elena, sino más bien una manifestación de dolor contenida en la elegancia, que hizo que todo fuera aún más impactante. Muchos de los que lo vieron ni siquiera sabían su nombre, pero fue suficiente observar la cortante serenidad con la que reveló su historia para comprender la profundidad de la herida. Internet estaba dividido entre mensajes de apoyo, admiración y acalorados debates sobre justicia emocional, traición y dignidad. Mientras tanto, Elena pasaba sus días recluida, en casa, evitando cualquier tipo de contacto. Desactivó las redes sociales, canceló las clases que aún impartía y rechazó invitaciones de su familia. No por orgullo, sino porque no sabía mirar a los ojos de alguien que ahora la veía completamente. Lo más cruel para ella no fue el juicio externo, sino la conciencia de que todo lo que sucedió fue, en realidad, consecuencia de sus propias decisiones. A su alrededor, las relaciones comenzaron a desmoronarse silenciosamente. Amigos cercanos comenzaron a irse, no por rechazo directo, sino porque ya no sabían cómo posicionarse ante lo sucedido. Los padres, aunque intentaban no demostrarlo, miraban con cierta discreta decepción, como si algo entre ellos también se hubiera roto. La hermana, siempre tan cercana, mantenía ahora un tono neutro en las conversaciones, evitando temas más profundos. Era como si todos tuvieran miedo de provocar un colapso. Elena no discutió, no rebatió, pero en su interior el vacío era incontrolable. Había perdido a más de un marido. Había perdido la admiración de las personas que más amaba y, lo más importante, había perdido la narrativa que tenía sobre sí misma. Por primera vez en su vida se vio sin las máscaras que había construido con tanto cuidado. Ya no se la veía como la mujer sofisticada, sensible e inspiradora. Ella fue la mujer que destruyó su propia casa con sus propias manos. Durante los siguientes días intentó reconstruir su rutina poco a poco, pero nada parecía encajar. Ir al mercado significaba enfrentar miradas curiosas, cruzar la calle significaba escuchar susurros, entrar a la librería significaba encontrar portadas que parecían burlarse de tu historia. Abrió el correo electrónico solo una vez y encontró mensajes de antiguos alumnos, algunos con palabras de tristeza, otros de compasión, pocos de censura directa. Incluso quienes la apoyaron no pudieron borrar la sombra que ahora la seguía en silencio. En cierto momento pensó en dejar la ciudad y empezar de nuevo en otro lugar. Pero empezar de nuevo requería algo que aún no tenía, coraje para reconstruirse sin atajos, sin ilusiones. Y por muy doloroso que fuera, Elena sabía que tenía que quedarse ahí. Necesitaba atravesar ese infierno con los ojos abiertos, sin huir de las brasas que ella misma encendía. Mientras tanto, Daniel mantuvo una rutina casi monástica. Alquiló una pequeña casa cerca de una presa y empezó a trabajar de forma remota. Evitó llamadas innecesarias, rechazó entrevistas, ignoró a los curiosos. Fue buscado por colegas, periodistas e incluso otras víctimas de relaciones emocionalmente abusivas que lo vieron como un símbolo inesperado de fuerza y equilibrio. Pero él no quería ser símbolo de nada. No buscó reconocimiento ni estatus moral. Todo lo que quería era silencio.
Es hora de reorganizar tu vida, no la material, sino la interna. Descubrió que, a pesar de todo el dolor, no sentía odio. Sí, sentí una herida expuesta, un vacío donde antes había un hogar, una mujer, una historia. Pero sabía que tenía que vivir con este vacío hasta que se convirtiera en solo espacio. Comenzó a caminar todas las mañanas alrededor de la presa, escribiendo pequeños pensamientos en viejos cuadernos y, poco a poco, se fue liberando de la imagen de víctima para reconocerse solo como alguien que sobrevivió a lo que no merecía. Una tarde lluviosa, recibió una carta. Era de Elena. Escrita a mano, con las mismas letras cuidadosas que solía dejarle notas por la casa en sus primeros años. No hubo pedido explícito de perdón, ni justificaciones. Fue más bien una confesión de fragilidad, un reconocimiento tardío de las decisiones que tomó. Dijo que solo ahora comprendió el valor de su silencio, la magnitud de su respuesta. Y que, si él quería, ella estaba dispuesta a hablar. No para arreglar nada, porque sabía que eso era imposible, sino para enfrentar por última vez quién era ella con él. Daniel sostuvo la carta durante largos minutos, sin saber qué hacer con ese gesto. No sentí ira ni compasión. Sobre todo sentí cansancio. Pero algo dentro de él le dijo que tal vez necesitaba escuchar. No para ella. Para él. Quedaron en verse unos días después, en un café discreto, lejos de miradas conocidas. Llegó temprano, se sentó en la mesa del fondo, con el pelo recogido con sencillez, casi con timidez. Él entró, se sentó frente a ella y durante unos minutos reinó el silencio entre los dos. Ninguno de los dos sabía por dónde empezar. Elena tomó la iniciativa y empezó a hablar con una sinceridad casi cruda. Dijo que durante mucho tiempo creyó que el matrimonio sobreviviría a la ausencia, a los pequeños fracasos y a la monotonía. Quien nunca esperó verse involucrada con otra persona, pero cuando sucedió, prefirió mentir antes que enfrentar su propia insatisfacción. Dijo que no se trataba solo de deseo o necesidad, sino de sentirse invisible. Y en lugar de pedir ayuda, buscó escapar. Daniel la escuchó sin interrumpir. La mirada firme, pero sin la dureza de antes. En un momento, él le preguntó qué esperaba de esa conversación. Elena vaciló. No dijo nada. Que, por primera vez, no esperaba nada más que ser escuchado. Y si se marchaba de allí y no quería volver a verla nunca más, lo aceptaría en silencio. Daniel guardó silencio durante largos segundos. Dijo que no había una respuesta correcta. Que ella tenía sus razones, pero que sus elecciones tenían consecuencias. Y que, por mucho que hoy la entendiera como ser humano, ya no podía amarla como mujer. No por venganza, sino porque algo se había roto definitivamente. Ella asintió con la cabeza, con los ojos húmedos. Dijo que, de alguna manera, eso era suficiente. Que saber que había encontrado la paz, incluso lejos de ella, era lo mínimo que podía desear. Salieron del café con una extraña cordialidad, casi civilizada. No hubo abrazo, ni despedida emotiva. Solo una última mirada. Y en esa mirada, una ola silenciosa de adiós definitivo. En los días siguientes, Elena retomó algunas clases, tímidamente pero constantemente. Cambió su corte de pelo, renovó su salón, eliminó todas sus fotografías antiguas y donó la mitad de sus libros. Creó un diario de autorreflexión donde registró sus errores, miedos y deseos. Por primera vez se enfrentó a sí misma sin filtros. Me dolió. Pero era necesario. Daniel, a su vez, aceptó una invitación para enseñar en una universidad más pequeña y volvió a trabajar con arquitectos jóvenes. Redescubrió el placer de enseñar, de compartir experiencias. Empezó a salir más, a encontrarse con viejos amigos, a vivir pequeños momentos que antes pasaban desapercibidos. Un día conoció a una mujer en una conferencia sobre planificación urbana y educación. La conversación fue sencilla, sin intenciones, pero le dejó una tranquila curiosidad. Intercambiaron correos electrónicos esporádicos, sin prisas. No buscaba el amor, pero ya no le tenía miedo. Y así, entre reconstrucciones silenciosas y nuevas rutas trazadas, sus vidas tomaron nuevos rumbos. El dolor no había desaparecido por completo, pero se había transformado. Y lo que alguna vez pareció el final de todo, ahora era solo el punto de inflexión.
Una travesía que, aunque ardua, revelaría un horizonte inesperado. Un punto en el que, por fin, ya no habría más verdades ocultas. No se guardan secretos. Simplemente la vida, tal como realmente es. Han pasado 6 meses desde aquella noche definitiva, y mientras el mundo seguía su ritmo habitual, Daniel y Elena caminaban por caminos opuestos, cada uno de cara a las sombras que dejaban el uno en el otro. Nada de eso desapareció por completo, pero se convirtió en diferentes capas de silencio. Elena, ahora más introspectiva, decidió vender la casa donde residían tantos recuerdos. Se dijo a sí misma que era por cuestiones prácticas, pero sabía que no podía soportar caminar por pasillos donde fantasmas sentimentales susurraban constantemente recuerdos. La nueva casa era un apartamento sencillo, con menos espacio, menos ventanas, menos pasado. Eligió este camino porque, en el fondo, no quería más muros que le recordaran lo mucho que perdió tratando de mantener una fachada. Su vida ahora consistía en dar clases 2 veces por semana, cuidar un pequeño huerto en el balcón y asistir a sesiones de terapia semanales donde, con mucho esfuerzo, empezó a comprender que no todo amor fallido nace del mal, sino que toda falta de respeto, una vez practicada, lleva al colapso del afecto. Comenzó a escribirse cartas a sí misma, que no enviaba a nadie, pero las leía en voz alta durante las noches de insomnio. Era su manera de reconstruirse poco a poco, sin público, sin perdón fácil, sin los aplausos de antes. Había aprendido, de la manera más dolorosa posible, que el carácter no se mide por la cantidad de palabras bonitas que dices, sino por las decisiones que tomas cuando nadie te mira. Ya no buscó la redención en los ojos de los demás ni en el espejo. Solo quería seguir adelante con cierta dignidad, aunque estuviera en ruinas. Un día, en el supermercado, vio a una pareja abrazándose entre los estantes y sintió que le dolía el pecho con la misma intensidad que cuando se despertó sola por primera vez. Supe, en ese momento, que incluso si continuaba con su vida, nunca volvería a amar a nadie como amaba a Daniel. Y por más contradictorio que fuera, entendió que tal vez él había sido la única persona que la había visto completamente y todavía había tratado de amarla hasta el final. Daniel, a su vez, se encontró en un nuevo territorio emocional. La relación que estaba desarrollando con Laura, la mujer que conoció en la conferencia meses atrás, se movía con la ligereza que solo permite la madurez. No hubo prisas, no hubo promesas vacías, solo intercambios sinceros, largas conversaciones y un respeto que floreció de forma natural. Ella no le preguntó sobre el pasado, él no ocultó las cicatrices. Había allí una complicidad silenciosa, basada en el entendimiento de que ambos habían vivido ya demasiado para dejarse llevar por ilusiones fáciles. Con ella, Daniel redescubrió el placer de compartir la vida cotidiana, pero sin renunciar a sí mismo. Continuó escribiendo en sus cuadernos, ahora con mayor frecuencia, llenando páginas de reflexiones sobre el amor, la pérdida, la arquitectura del alma. Se convirtió en un invitado habitual de los debates sobre ética emocional, sin utilizar nunca su historia como espectáculo. Habló con lucidez, señaló los signos de relaciones frágiles y alentó a valorar el diálogo antes del colapso. Fue aplaudido, sí, pero se mantuvo lejos del pedestal. Sabía que había hecho lo que tenía que hacer, no para vengarse, sino para preservar su integridad. Y eso fue suficiente. Un día, Laura lo invitó a cenar con sus padres. Fue un gesto simbólico, pero lleno de peso. Él aceptó. Vestía como en la antigüedad, con esa discreta elegancia que lo caracterizaba. Al llegar a la casa fue recibido con cariño y, en medio de conversaciones ligeras, risas espontáneas e historias familiares, se dio cuenta de que, efectivamente, estaba en paz. No había rastros del antiguo resentimiento, ni rastros de amargura. Solo un sentimiento sereno de que todo lo que había vivido lo había preparado para ese momento. Cuando Laura le tomó la mano durante la cena, sintió que el contacto no tenía ningún peso, ni culpa, solo presencia. Y eso era nuevo. Fue liberador. Meses después, Daniel recibió una inusual invitación. La fundación que había creado en honor de su madre estaba a punto de abrir su primera ubicación física y la junta quería que él pronunciara el discurso de apertura. Dudó. No le gustaba la idea de exponer públicamente su dolor, pero entendió que aquella era una oportunidad para cerrar un ciclo. Subió al escenario frente a un público emocionado y habló con calma. Dijo que el dolor no lo definió, pero lo refinó.
que la traición que sufrió no fue un final, sino un pasaje. Y que, en lugar de vengarse con destrucción, optó por transformar el dolor en un gesto colectivo de curación. Al final recibió una gran ovación. Y por primera vez se sintió orgulloso de todo lo que superó sin tener que lastimar a nadie. Elena vio el discurso en línea. Solo, en la oscuridad, con mi computadora portátil en mi regazo. Él lloró. No por tristeza, sino por reconocimiento. Sabía que nunca volvería a tener su respeto, pero en ese momento comprendió que incluso después de todo, él seguía siendo, de alguna manera, el mayor amor de su vida. No por nostalgia de lo que fueron, sino por admiración por lo que se convirtió. Y esa, irónicamente, fue su mayor lección. Pasó el tiempo. Ambos siguieron caminos diferentes. Elena, más reservada, se dedicó a ayudar a otras mujeres que habían vivido traumas similares, pero desde su propio dolor. Daniel, ampliando las operaciones de la fundación, escribiendo, viviendo y, sobre todo, permitiéndose volver a amar con la ligereza de quien ya conoció el abismo y eligió caminar sobre la superficie. Al final, todos cosecharon exactamente lo que sembraron. No por venganza del destino, sino porque la vida, en su silenciosa sabiduría, devuelve con precisión lo que le damos. Y en esta historia, donde la traición intentó ser protagonista, fue la dignidad la que triunfó. Elena pagó el precio de su propia omisión. Daniel cosechó paz por haber hecho lo que pocos tendrían el coraje de hacer, amar hasta el final, y cuando llegue el final, dejarse llevar, con la verdad. Ahora queremos saber de ti, ¿qué te pareció esta historia? Comenta abajo, realmente queremos saber tu opinión. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir con quienes necesiten reflexionar sobre el valor del respeto en las relaciones. Recuerda siempre, este canal no admite, bajo ningún concepto, ningún tipo de traición. Aquí contamos historias para mostrar que cada elección tiene consecuencias, y que la lealtad sigue siendo la base de cualquier amor verdadero. Hasta la próxima historia.